Bueno, bienvenidos a este video de análisis matemático en el que vamos a resolver el ejercicio número 2, que es el siguiente. En este ejercicio nos piden que demos el ejemplo de una función que sea continua en este punto, en el menos 2, 2, pero que no sea derivable en ese punto. Además, nos preguntan si esta función puede tener un extremo en el menos 2, 2 y que obviamente justifiquemos la respuesta a esa pregunta. Para poder resolver este ejercicio tenemos que tener bien en claro cuáles son las condiciones para que una función sea continua y cuáles son las condiciones para que una función sea derivable. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es usar las definiciones que nos da el libro Stewart de análisis matemático. En este caso, para que una función sea continua, el Stewart nos dice que una función va a ser continua en un punto si el límite de la función cuando x tiende al punto vale lo que vale la función. Es decir, para este caso en el menos 2, 2, si el límite de la función cuando x tiende a menos 2 vale 2. Analicemos que en esta definición no solamente nos están poniendo como condición que el límite exista, sino nos están diciendo implícitamente, además, que la función tiene que estar definida en este punto menos 2, 2, porque el límite tiene que tender a lo que vale la función en ese punto. Bien, entonces esas son las dos condiciones de continuidad. La función tiene que estar definida en el punto y además el límite de la función cuando x tiende al punto tiene que valer lo que vale la función ahí. Bien, y ahora vamos a ver qué tiene que pasar para que una función tenga derivada en un punto. El Stewart dice que la derivada de una función en el punto x igual a a es igual al límite de la función evaluada en el punto x igual a más h menos la función en a dividido h cuando h tiende a 0. Si este límite existe, entonces la función tiene derivada en el punto x igual a y vale lo que vale este límite. Ahora que ya sabemos las dos definiciones de función continua y las condiciones que tienen que pasar para que una función tenga derivada en un punto, vamos a buscar alguna función que cumpla la condición de ser continua en un punto, pero de no tener derivada. Una función que pueda llegar a cumplir la condición de continuidad, pero no la derivada, es la de la imagen que estamos viendo acá. Podemos ver que esta función es una función continua, pero que en el punto menos 2, 2 tiene un quiebre bastante abrupto que ahora cuando analicemos los límites vamos a demostrar que esta función es continua en este punto, pero que es imposible de derivar allí. A la función que estamos viendo en el gráfico la podemos definir como una función por partes que del lado izquierdo tiene la forma x más 4 si x es más chico que menos 2, y del lado derecho tiene la forma de menos x si x es mayor o igual que menos 2. Esta sería la definición de la función por partes f de x. Ahora, para analizar la continuidad de f de x en el punto x igual a menos 2, teníamos que probar dos cosas. Una era que la función en menos 2 estuviera definida, es decir, que hubiera algún valor acá. Cuando x vale menos 2, nosotros dijimos que la función vale menos x, o sea, vale 2 positivo. Si x es menos 2, menos por menos 2 nos da 2 positivo. O sea que la función sí está definida en menos 2 y vale 2. Ahora lo que tenemos que probar es que el límite de la función cuando x tiende a menos 2 también sea igual a 2. Y acá, cuando planteemos el límite de la función cuando x tiende a menos 2, vamos a tener un problema, porque ¿qué valor de función ponemos acá? Si tenemos dos definiciones para la función, dependiendo de qué lado nos encontremos de x menos 2. Si estamos a la izquierda de x menos 2, la función vale x más 4. Si estamos a la derecha de x menos 2, la función vale menos x. Como nos encontramos con esta situación, lo que vamos a tener que hacer es calcular límites laterales. Entonces, vamos a calcular el primer límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, la función vale x más 4.
Entonces ese es el valor que vamos a poner acá. Y con esta parte de la función vamos a calcular el límite del lado izquierdo. Si x tiende a menos 2, x valdría menos 2 y menos 2 más 4 da 2 positivo. Por lo tanto, el límite por la izquierda tiende a más 2. Y ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Cuando x tiende a menos 2 por la derecha, la función vale menos x. Entonces, si x tiende a menos 2 por menos nos va a dar 2 positivo. Por lo tanto, el límite izquierdo y el límite derecho, los dos tienden al mismo valor. Entonces podemos concluir que el límite, cuando x tiende a menos 2 de la función, vale 2. Y además, el valor del límite coincide con el valor que tiene la función en el punto x menos 2. Como estas dos condiciones se cumplen, como la función está definida en menos 2 y el límite en menos 2 también existe, y además todo eso vale 2, podemos concluir que la función es continua en el punto menos 2, 2. Ahora que ya probamos la continuidad, vamos a ver si la función tiene o no tiene derivada en el punto menos 2, 2. Bien, y ahora para analizar si existe o no existe la derivada en el punto menos 2, 2, vamos a utilizar la definición de derivada que habíamos visto hace un ratito atrás, que nos dice que teníamos que analizar este límite donde h tiende a 0. Ojo con esto porque ahora no tenemos x tendiendo a menos 2, sino que ahora tenemos h tendiendo a 0. Y al igual que nos pasaba con continuidad, como esta función, esta partida, tiene un valor a la izquierda del menos 2 y otro valor a la derecha, vamos a tener que analizar en este caso también límites laterales. Vamos a arrancar entonces calculando el límite cuando h tiende a 0 por el lado izquierdo. Del lado izquierdo teníamos esta forma de la función. Y la definición me dice que yo tengo que hacer el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de la función evaluada en a más h. Es decir, a era el valor de x, que es menos 2 en este caso. Por lo tanto, donde tenga x, lo que yo voy a tener que hacer es poner menos 2 más h. Como tengo x más 4, voy a poner menos 2 más h, todo esto más 4, menos la función evaluada en menos 2. Cuando x es menos 2 más 4 me da 2. Y todo esto dividido h. Ahora, si observamos todo esto, nos queda menos 2 y menos 2 es menos 4. Con el 4 positivo se van. Y lo único que nos queda es h dividido h. H dividido h va a ser 1. Es decir, para que se vea un poquito más claro, el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda nos va a quedar solamente h dividido h, que se cancelan, y este límite vale 1. Entonces, este sería el resultado del límite izquierdo. Vamos a calcular ahora el límite por la derecha. Borramos un poquito la pantalla, así hacemos un poquito de luz. Bien, ahora el límite tiene a h tendiendo a 0 por la derecha. Y por la derecha vamos a tener esta función. Si hacemos lo mismo, primeramente reemplazamos donde diga x, ponemos menos 2 más h, entonces tenemos menos 2 más h, menos la función evaluada en menos 2. Menos 2 por el menos me queda un 2 positivo. Y todo esto dividido h. Si hacemos distributiva, acá este menos me va a quedar con este 2 positivo y esta h me va a quedar negativa. Por lo tanto, directamente lo voy a reemplazar acá para no gastar más espacio. Dijimos que este 2 iba a quedar positivo y esta h iba a quedar negativa. Entonces, este 2 con este menos 2 se cancelan. Y en el límite, lo único que sigue sobreviviendo hasta ahora es esta menos h dividido h. Esta h con esta h se cancelan y el límite va a tender a menos 1. Y como podemos ver, este límite por la derecha no tiene el mismo valor que el límite por la izquierda. El límite por la izquierda tendía a 1 positivo y este tiende a 1 negativo.
Por lo tanto, como los límites laterales no coinciden, entonces el límite no existe. Y si el límite no existe, la función no tiene derivada en el punto menos 2, 2. Por lo tanto, acá probamos lo que queríamos demostrar, de que la función sí se puede demostrar que era continua en el menos 2, 2, pero en el punto menos 2, 2 no tiene derivada. Bien, ahora vamos a responder la pregunta del ejercicio en las que nos decían si esta función podía tener un extremo o no en el punto menos 2, 2. Para eso vamos a repasar la definición de extremo. En algunos libros lo vamos a encontrar como valores máximos o mínimos y en otros lo vamos a encontrar como extremos, pero la definición es la misma. Según el Stewart nos dice que un punto de una función puede ser un valor máximo o mínimo con la única condición de que la función esté definida en ese punto y además de que tome el valor más grande que puede tomar la función en todo su dominio o el valor más chico. Como vemos, esta definición no nos dice nada sobre continuidad y tampoco nos dice nada sobre el que exista alguna derivada o no en este punto. Lo único que nos pide es que la función esté definida allí. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que sí, la función puede tener un extremo acá, independientemente de que sea continua o de que tenga derivada en este punto, siempre y cuando la función esté definida en el menos 2, 2 y tome el valor más grande posible o el valor más chico posible, ese punto va a ser un extremo de la función. Muy bien, y ahora que ya terminamos de resolver este ejercicio, vamos a resolver ahora este tercer ejercicio en el que nos piden analizar la concavidad de esta función g, sabiendo que f es diferenciable y que además es una función que es cóncava hacia las y positivas. Vamos a resolverlo en el siguiente video.